Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, quienes iniciaron esta semana celebrando uno de los resultados más significativos de la 65ª legislatura, la presentación, la versión física del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el que se habrán de homologar los procedimientos respectivos en todo el país. Se trata del código que establece las vías para dirimir las controversias entre particulares. Es una reforma que se logró concretar en el pasado periodo ordinario de sesiones y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de junio. Este lunes 28 de agosto, en el acto de la presentación de esa versión física, la coordinadora del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia Cotidiana, diputada Aleida Alavés Ruiz, recordó que en este documento participaron todos los grupos parlamentarios, especialistas y académicos, cumpliendo así el mandato del artículo 17 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los tribunales de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Considerado como un instrumento de pacificación social, poner en marcha la aplicación del nuevo código implica retos, desde la actualización y la capacitación de los impartidores de justicia hasta la canalización de los recursos suficientes para concretar la transición. Una tarea que corresponde a esta Cámara de Diputados. Pero este lunes, además de enumerar los desafíos, se habló del significado de tener en sus manos una prueba física, de que al margen de sus diferencias partidistas, las y los parlamentarios son capaces de ponerse de acuerdo en un tema que además era un pendiente del Congreso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había instruido a este poder poner al día las reglas con las que se resuelven pleitos vecinales, divorcios, guarda y custodia de hijos, entre una larga lista de litigios que no son de carácter penal. Vamos a esa crónica. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP por sus siglas, y la Secretaría General de la Cámara de Diputados presentó la versión física del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de junio. Juan Carlos Cervantes Gómez, director del CEDIP, explicó que el propósito de este nuevo código es dar mayor protección a los derechos ciudadanos, optimizando los procedimientos para que la justicia sea pronta y expedita. Desde luego el código llevaba unos años atrasados, sin embargo, ahora es una realidad que unifica procedimientos para bien. Desde luego hay quien ha polemizado con respecto a la unificación de los procedimientos, pero sin embargo esto trae la posibilidad de progresivamente proteger mejor los derechos de los ciudadanos. Por su parte, Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, detalló que este ordenamiento legal elimina el exceso de tecnicismos, brindando mayor accesibilidad a las personas comunes. Resuelve a nivel constitucional una de las llagas más lacerantes de ese aparato de impartición de justicia: los excesivos tecnicismos. Pareciera que el lenguaje florido de los abogados, la pose, el hablar para que no nos entendieran, alejarnos más de la gente, dueños de un lenguaje que solamente a manera del fuego que era propiedad de los dioses y que Prometeo arrebató a las deidades, en eso se convirtió el lenguaje jurídico, inaccesible para las personas comunes. Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, expresó que será una herramienta para facilitar la solución de conflictos entre particulares, donde la paz sea una premisa. Todos lo hicimos convencidos de que el nuevo tipo de justicia en nuestro país permitirá fomentar una justicia más inmediata, menos costosa y, lo más importante, que tiene como valores fundamentales la conciliación entre las partes para buscar soluciones consensuadas y evitar conflictos entre las familias y entre las personas. La diputada Sue Ellen Bernal Bolnick consideró que este Código Nacional es resultado del trabajo conjunto de la comunidad jurídica, el Poder Legislativo y la sociedad, por lo que es fundamental su difusión e implementación.
pero viene esta parte importante en la que la implementación será fundamental en cada uno de los estados, en cada uno de los lugares del país, en el norte, en el centro, en el sur, pero sobre todo y lo más importante es que garanticemos que lo que hoy se está presentando en unas hojas, en unas letras, represente lo que queremos que represente, que es mayor acceso a la justicia, que sea pronta, que sea expedita, que sea gratuita y que realmente no sea un tema en el que las y los mexicanos tengan que estar padeciendo. La diputada Aleida Alavés Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo en materia de justicia cotidiana, sostuvo que esta norma jurídica será una herramienta eficaz para la resolución de controversias civiles, con apego a derechos humanos e incorporando mecanismos digitales. En la confección de esta legislación se tuvo presente la obligación de hacer efectiva la garantía de cuando menos 3 derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales como lo son de acceso a la justicia, de tutela jurisdiccional efectiva y de seguridad jurídica. Con el voto de la mayoría de las bancadas, avanzó en la Cámara de Diputados una solución constitucional para evitar el empalme de la actual legislatura con la que habrá de integrarse a partir de las elecciones de 2024. Se trata de un dictamen que este martes se aprobó con 33 votos a favor en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro para modificar el primer párrafo del artículo 65. Hubo 4 abstenciones de Morena y del PT. Sin embargo, la reforma recibió un respaldo plural para zanjar la crisis que implicaría que durante un mes coexistan los actuales diputados y senadores con aquellos que habrán de ser electos en los comicios del próximo año. El dictamen se elaboró con las iniciativas presentadas por los coordinadores de la Diputación del PRI, Rubén Moreira, y los legisladores de Morena en ambas cámaras, diputado Ignacio Mier y el senador Eduardo Ramírez, y el diputado morenista Alejandro Robles. El empalme de las legislaturas se originó por un descuido parlamentario en la reforma constitucional político-electoral del año 2014, la cual señala que a partir de 2024 el Congreso iniciaría en funciones el 1 de agosto, es decir, un mes antes de que concluyan sus tareas los diputados y senadores ahora vigentes. El anteproyecto de reforma avalado este martes en la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara deberá ser ahora aprobada por el Pleno de los 500 diputados. A fin de garantizar el respaldo del Senado de la República, varios de sus integrantes participaron en el análisis del dictamen y en la discusión aquí en San Lázaro. La modificación aprobada precisa que las y los diputados federales electos para la 66ª legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, computados a partir del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027. Y las y los senadores electos para la 66ª y 67ª legislatura durarán en sus cargos 72 meses, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030. Esta reforma no altera el cambio de fecha en que habrá de rendir protesta el futuro jefe del Ejecutivo Federal, prevista para el 1 de octubre de 2024, el próximo año. Vamos a la reseña. La Comisión de Puntos Constitucionales se reunió este 29 de agosto para aprobar con 33 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones el proyecto de dictamen que modifica el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política en materia de uniformidad de los primeros periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. El dictamen establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. En los transitorios, señala que la duración en el cargo de las diputadas y diputados federales electos para la 65ª legislatura del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2024. Mientras que la duración en el cargo de las senadoras y los senadores electos para la 64ª y 65ª legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre del 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024.
Además, las diputadas y diputados federales electos para la 66ª legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, computados a partir del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027. En tanto que las y los senadores electos para la 66ª y 67ª legislaturas durarán en el ejercicio de su cargo 72 meses, computados a partir del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030. Al respecto, la legisladora y los legisladores expresaron lo siguiente. La idea de tener esta reunión es armonizar la reforma y que lo que se apruebe en la Cámara de Origen pueda aprobarse en la Cámara Revisora y de esta forma cumplir con los tiempos establecidos, porque se tomaron algunas consideraciones. En el caso de concluir en julio, finales de julio, teníamos la parte de los salarios, no solamente de los legisladores, en este caso diputados federales y senadores, sino también de las comisiones, sino también de los asesores, los asistentes técnicos. Entonces se llegó a la conclusión de estar el 31 de agosto. Al consenso que llegaron todas las fuerzas políticas es regresar al esquema anterior y que sin importar si es una legislatura intermedia, una legislatura que inicia con un nuevo presidente, inicie el 1 de septiembre. Aparte, otra cuestión, aún no inicia el periodo electoral, aún no se emite convocatoria para elegir a la nueva legislatura y por lo tanto no hay afectación de derechos para persona alguna, ni para el electorado, por cierto, porque también el electorado ejerció su derecho para elegir a los funcionarios por un cierto periodo. Pero creo que en este caso conviene que haya un receso, que propongamos a la Junta de Coordinación Política se exprese y tenga un pronunciamiento que permita también al conjunto de integrantes de la Cámara de Diputados, hablo por la Cámara de Diputados, tener claridad sobre qué rumbo y de qué manera poder abordar el tema de la votación en el Pleno. Pero ¿qué pasa con el hecho de que van a cortar al presidente de la República actual, no al venidero? Un mes para plantear iniciativas preferentes. ¿Y qué pasa si el Congreso de la 66ª legislatura se compone en su mayoría, por ejemplo, por miembros de Morena? ¿Será un error trascendental el que estaríamos cometiendo si aprobáramos una iniciativa así? Este jueves 31 de agosto, las y los diputados asistieron a sesión preparatoria para renovar su mesa directiva, como cada inicio de año de ejercicio de una legislatura, y fue la diputada Marcela Guerra Castillo, propuesta por la bancada del Partido Revolucionario Institucional PRI, quien asumió la presidencia de este órgano de conducción parlamentaria para el tercer y último año de la 65ª legislatura. De Nuevo León, la diputada Marcela Guerra Castillo se había desempeñado como vicepresidenta en los 2 años anteriores, teniendo bajo su conducción diversas asambleas que fueron complicadas. Fue senadora de la República de 2009 a 2012, legisladora local, y esta es su tercera diputación federal. Y en todos estos momentos ha sido partícipe del movimiento de parlamentarias mexicanas a favor de la agenda pro igualdad de las mujeres. También se sumaron a la mesa directiva en calidad de vicepresidentas, quien ha sido vicecoordinadora de la bancada del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, y la diputada de Acción Nacional, Joana Torres Felipe. Se mantienen en este órgano de conducción legislativa la vicepresidenta por Morena, Carla Almazán, y como secretarias, Blenda Espinosa, también de Morena, Fuensanta Guerrero del PRI, Jessica Ortega de Movimiento Ciudadano y Olga Espinosa de la bancada del PRD. Se integraron además como secretarias las diputadas Diana Gutiérrez del PAN, Nayeli Arlen del Partido Verde y el único integrante varón de esta mesa directiva, el diputado Pedro Vázquez del Partido del Trabajo. Por tratarse de la tercera fuerza política en este Palacio de San Lázaro, el grupo parlamentario del PRI tenía la atribución de definir para este último año a la persona que encabezará este órgano de conducción legislativa.
Morena lo hizo en el primer año con el diputado Sergio Gutiérrez Luna y Acción Nacional en el segundo con el diputado Santiago Krill Miranda. Sin embargo, la aprobación de la propuesta requiere por ley del aval de las 2/3 partes del Pleno. La votación esta vez alcanzó la mayoría calificada con 449 legisladores a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. La nueva presidenta Marcela Guerra Castillo ofreció a las y los diputados actuar invariablemente, dijo, con imparcialidad y respeto a la pluralidad, valores establecidos para el marco jurídico de este Congreso de la Unión. Vamos a la crónica de ese relevo. El 31 de agosto de 2023 se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la sesión preparatoria en la cual se instaló la mesa directiva del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. El Pleno aprobó con mayoría calificada de 448 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, el acuerdo por el que se eligió a Marcela Guerra Castillo como presidenta de la mesa directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro. Posteriormente, rindió protesta y declaró legalmente instalada la Cámara de Diputados para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Ciudadana Marcela Guerra Castillo protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados correspondiente al tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. La presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, tomó protesta a la diputada Carla Yuritzia Almazán Burgos de Morena como primera vicepresidenta, a Joana Alejandra Felipe Torres del PAN como segunda vicepresidenta y a la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz del PRI, quien ocupará la tercera vicepresidencia. Para las secretarías tomaron protesta las diputadas Brenda Espinosa López de Morena, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra del PAN, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del PRI, Nayeli Arlén Fernández Cruz, del Partido Verde Ecologista de México, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, de Movimiento Ciudadano, Olga Luz Espinosa Morales, del PRD, y el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo. La diputada Guerra Castillo recordó a las mujeres valientes que desde distintas trincheras luchan por la paridad. Enfatizó que la sociedad mexicana demanda y espera de sus representantes populares responsabilidad hacia la función encomendada, integridad política y pulcro comportamiento conforme a la ley. A mis compañeras y mis compañeros pares, que integran todos ellos esta representación política, les expreso que esta presidencia invariablemente actuará con imparcialidad y el respeto a la pluralidad que la ley manda. Al dirigir las sesiones, velaré por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de esta Cámara de Diputados. También siempre haré prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo. Para finalizar, se citó a sesión de Congreso General para el día viernes 1 de septiembre a las 17 horas. Como cada 1 de septiembre, en este Palacio Legislativo de San Lázaro hubo sesión de Congreso General. La ceremonia de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta 65ª legislatura. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, entregó el 5º informe de gobierno a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo. Aclaró la funcionaria federal que en esta ocasión el presidente de la República no hará uso de las atribuciones constitucionales que le permiten presentar en cada inicio del periodo una iniciativa preferente. Posteriormente, cada uno de los grupos parlamentarios que conforman ambas cámaras, diputados y senadores, hicieron sus posicionamientos.
Intervenciones en tribuna en las que se fija postura respecto a la gestión gubernamental y se anuncian las prioridades parlamentarias que marcarán sus agendas en el resto del año. Se habló de la seguridad y hubo comentarios a favor y en contra de la iniciativa constitucional que el Ejecutivo Federal enviará para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Destacó el balance sobre la economía, la disminución de las personas que viven en condición de pobreza y de los pendientes en materia de salud, educación y en pro de la igualdad de las mujeres y de una vida libre de violencia para ellas. Hubo subrayados sobre la creciente presencia femenina en los órganos legislativos, pero también en la contienda presidencial de 2024. Y no faltaron las recriminaciones mutuas sobre polarización. Se trató de una sesión marcada por el clima electoral en el que ya se encuentran las fuerzas políticas del país. Los representantes de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México se dijeron satisfechos con los logros gubernamentales, mientras los legisladores del PAN, PRI y PRD hablaron de una nueva alianza con los ciudadanos para construir un cambio. Movimiento Ciudadano reclamó caer en los extremos. Vamos a esa crónica. Este 1 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la sesión de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro para la apertura de los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. En esa misma sesión se recibió el quinto informe del Ejecutivo Federal, que fue entregado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Hoy nos presentamos ante esta soberanía para dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entregar el informe y dar cuenta del estado que guarda la administración pública en nuestro país. Diputadas, diputados, senadoras y senadores hicieron uso de la tribuna para referirse a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias. Entérense, porque parece que no lo saben. Nosotros no hacemos diferencia entre el norte y el sur, pero siempre velaremos por los más vulnerables y por eso estamos transformando la vida de los mexicanos del sureste. Al pueblo de México les menciono los grandes logros de la Cuarta Transformación, aunque lo sabe porque los vive. Sí. Dijeron que iban a resolver el problema desde la raíz, que iban a cambiar de modelo, y lo único que hemos visto es que han repetido y reforzado una fórmula que quedó claro no funciona: la militarización de la seguridad pública. No solo no han dado resultados, han lastimado a nuestras Fuerzas Armadas. No merece el Ejército y la Marina los malos tratos que reciben de sus comandantes supremos. ¿Dónde están los 103,000 millones que aprobamos tan solo para medicamentos? Presidente, lo están engañando. Sus funcionarios son incapaces y corruptos, por lo tanto, son doblemente corruptos. Contrario a lo que se dijo por la mañana, hoy el acceso a la salud pública es un privilegio y no un derecho. Un día como hoy, hace 5 años, comenzó a escribirse en la historia de México un nuevo capítulo que traía consigo un cambio de régimen. Y el reto de este cambio no era menor. Un nuevo destino que la gran mayoría eligió con el firme objetivo de iniciar la construcción de un México nuevo y diferente para todos. Hoy arranca el último año del sexenio más progresista del México moderno. Hoy arranca la parte final de la primera etapa de la Cuarta Transformación. Los hospitales no tienen medicinas. En el último año, 15 millones de recetas médicas no han podido ser surtidas. En 2018 nos prometieron vivir en paz y 5 años después, la guerra sigue. Hay más violencia y hay más inseguridad. En todas las regiones del país
que nunca antes. Los programas sociales se han convertido en motores político-electorales del partido gobernante. A 5 años se carece de padrones confiables y seguros. No hay medidas de seguridad para blindarlos de desvíos de recursos y fraudes. Los controles son necesarios y deberán generarse a la brevedad. Quizá por eso la oposición férrea del presidente a conformar completo el INAI. Porque hoy podemos decir a 5 años de que comenzó este proceso de transición pacífica, de este movimiento nacional de transformación de régimen y de sistema político, que se han dado pasos sólidos que refrendan el objetivo que se planteó al inicio de este gobierno. Atender las causas de la desigualdad para garantizar más y mejores oportunidades a la población. México vive hoy en día, una de las más graves crisis de derechos humanos. Ellas reflejadas en la desaparición de personas. Al registro de hoy, más de 111,000 personas han sido desaparecidas. Los trabajos legislativos que hoy inician en este tercer año de ejercicio constitucional tendrán esos parámetros: ser escrupulosos fiscalizadores, ser respetuosos de la gestión gubernamental para fortalecer la rendición de cuentas y ser también agudos revisores de nuestro sistema legal para que responda a las exigencias y necesidades de la sociedad mexicana. Termina aquí nuestra emisión de esta semana de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.